Hola electromaníacos, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre RFID. Como ya sabéis, RFID significa Radio Frequency Identification y es un sistema que nos permite monitorizar, controlar, ver quién accede a un sitio o que no, o por ejemplo identificar un paquete que pasa por una cinta transportadora o cosas así. En nuestro caso vamos a hacer un control de accesos, entre comillas, que nos va a permitir, por ejemplo, si conectáramos un abrepuertas a nuestro Arduino, que cuando la tarjeta RFID correcta, la tarjeta autorizada, se pasa por el lector RFID, automáticamente la puerta se mantenga abierta durante, por ejemplo, 3 segundos y luego se cierre automáticamente, pasado ese tiempo. En este caso, la apertura de la puerta la vamos a simular con un LED, por tanto, si la tarjeta es la autorizada, se va a encender el LED durante 3 segundos, si la tarjeta no es la autorizada, el LED no se va a encender. Lo primero que nos encontramos en el código son la declaración de variables. Tenemos la variable lectura, las variables tipo byte, variables T1, T2, T3, T4, T5 y D1 a D5. Estas primeras variables T1, T2, T3, T4, T5 corresponden al identificador de la tarjeta que nosotros vamos a permitir el acceso. Es decir, nosotros tenemos una tarjeta que queremos que pueda pasar, que tenga acceso, entonces sus datos, su identificador de esa tarjeta, la vamos a poner aquí. En este caso es en hexadecimal 45006A7713. Y en este caso lo que vamos a hacer son variables en blanco, las ponemos en 00 porque son las variables en las cuales vamos a almacenar la información que recibimos del lector de tarjetas cuando el lector recibe o lee una tarjeta. Una vez que hemos declarado estas variables, que son 11 básicamente, pasamos al void setup. En el void setup lo que hacemos primero es configurar nuestro pin mode del pin que vayamos a usar para, por ejemplo, controlar nuestro relé. En este caso es el pin 13 como output, como salida. Inicializamos el puerto serie a 19.200 baudios en este caso. Le damos un respiro Arduino como siempre a, por ejemplo, unos 400 milisegundos y configuramos el módulo. En este caso, este módulo lo podemos configurar con esta configuración, con este código que le vamos enviando a través del puerto serie y lo va recibiendo y se va a configurar para funcionar. Le damos otro respiro y a partir de ahí ya entramos en el void loop. En el void loop tenemos básicamente esto de aquí que son, podríamos decir, 3 bloques. El primer bloque lo que vamos a consistir es buscar si tenemos datos en el buffer del puerto serie, es decir, si estamos recibiendo datos desde el módulo. Entonces lo que hacemos es una estructura do while en el cual entramos en la estructura, leemos el puerto serie y lo que tengamos lo almacenamos en la variable lectura, que es esa variable que habíamos declarado al principio. Le damos un delay de 1000 milisegundos, es decir, un segundo, para que no se esté leyendo continuamente, sino que se lea cada segundo. Y después lo que vamos a hacer es que si el dato lectura es distinto de FF, quiere decir que hemos recibido un dato procedente de una tarjeta, ¿vale? Entonces, si el dato es distinto de FF, vamos a salir hacia acá. Si es igual a FF, se va a mantener en el bucle hasta que sea distinto de FF. Por tanto, si es igual a FF, quiere decir que los datos que hemos recibido no son procedentes de una tarjeta y por tanto volvemos a leer el puerto serie, a esperar un segundo y volvemos a comprobar si ese dato que hemos recibido corresponde al de una tarjeta. Una vez que hemos recibido información de una tarjeta, es decir, la variable lectura es igual a FF, lo que vamos a hacer es, digamos, almacenar la información de la tarjeta. Leemos los datos de la tarjeta y lo hacemos de esta manera. Tenemos 3 serial read que van a leer datos que realmente no nos interesan, no nos importan. 5 serial read que van a leer y almacenar en cada variable de byte el dato que nos interesa, es decir, para identificar la tarjeta nos interesan estos 5 bytes. Primero leeremos 1, 2, 3 y luego el cuarto al 5 son los que nos interesan. Estos bytes son los que nos interesan, pero antes vamos a recibir 3. Entonces, almacenamos estos 5 bytes y por último almacenamos el último que teníamos, ¿vale? El último bloque del void loop es es una estructura if que lo que nos va a permitir es comparar los datos que acabamos de recibir de la tarjeta con los datos de nuestra tarjeta que está autorizada. Y para ello lo que hacemos es que empezamos a comparar byte a byte.
Si el byte de la tarjeta que acabamos de leer corresponde al primer byte de la tarjeta que está autorizada, y si el segundo byte de la tarjeta que acabamos de leer corresponde con el segundo byte de la tarjeta que está autorizada, y si el tercer byte de la tarjeta que acabamos de leer corresponde con la tarjeta que está autorizada, y así hasta llegar al 5, si todos los bytes de la tarjeta que acabamos de leer, que son los Ds, corresponden o son iguales a los bytes de la tarjeta que está autorizada, entonces vamos a entrar en el bucle if. Y si entramos en el bucle if, básicamente lo que vamos a hacer en este caso es activar el pin número 13, mantenerlo 3 segundos y luego pues apagarlo. Hey, el vídeo se ha acabado, pero no olvides suscribirte, darle al like o entrar a www.rinconingenieril.es para localizar más tutoriales y posts.